Inventario es el registro documental de bienes y objetos de una persona física o una comunidad, realizado con mucha precisión y prolijidad en la plasmación de los datos. También hablamos de inventario cuando evaluamos lo que ha hecho una persona a lo largo de su vida, en momentos cruciales de su existencia, recordándolos y valorándolos. Nuestro inventario es un pausado andar por patios soleados y cálidos cuartos, de recuerdos y de presentes. Hola. Hola. Tengo que reconocer que tenía muchas ganas de venir a tu taller. Muchas, muchísimas. ¿Qué tipo de educación artística tenés o es tuya? A ver, tengo educación no formal, en principio. Porque si bien asistí a la Escuela de Arte en Mercedes, ya de grande, asistí 1 año y medio más o menos. Entonces ahí sí, bueno, vi grabado, técnicas tradicionales. Pero en realidad, desde siempre dibujé, desde muy pequeño. Así que en ese sentido, la relación con la imagen proviene de ahí. Y después de un impasse que habrá sido poner entre los 20 y los 25, que ahí me dediqué a la música, básicamente al rock, ahí retomé la pintura en talleres con artistas y ya para el 2000 me mudo a Buenos Aires y ahí empiezo a tomar cursos con artistas. En principio empecé a hacer clínicas. Y en todo ese trayecto, de todo lo que hiciste, ¿hay algo que digas, aquí me cambió algo? Sí, totalmente. ¿O con alguien en total, particular? Total, la clínica de Siquier. La clínica de Siquier. Sí, porque yo venía pintando, no tenía mucha idea del arte contemporáneo, o sea, lo que eran las distintas vertientes y tal. Y ahí tuve compañeros, todos artistas que venían laburando un montón, que ya venían exhibiendo y demás. Entonces para mí eso fue un catalizador, como a otra información, a eso. Y ¿sabes qué? Lo pienso, la revista Ramona. Ah, mira. La revista Ramona para mí fue también muy importante, porque ahí había todo un repertorio de autores que no eran estrictamente de artes Los visuales. Sí, tal cual. Y que eran del pensamiento, entonces por ahí tenías sociólogos, bueno, en fin, una paleta que se ampliaba, o por lo menos... Ibas entendiendo las cosas desde otro lugar, digamos. Sí, total. Funcionó como eso, como un parteaguas entre lo que venía entre pensando, lo que venía haciendo y lo que empecé a hacer. Sobre todo la manera de pensar la obra, me parece. Sí, totalmente. Y darle cauces. Para mí es importante eso del arte contemporáneo, que te habilita a distintas maneras, ¿sí? Ese es como para mí es positivo eso, que es un espacio de libertad. Vos has hecho un montón de cosas como distintas, el tema de las sombras, el tema de los fósforos, Y mi sensación es que siempre estás hablando de cosas muy chiquititas y cotidianas. Es decir, vos podés hacer una cosa gigante, pero con fósforos, con algo tan cotidiano, tan nimio, con cartón corrugado, no sé. Siempre estás usando
como lo que los demás no siempre vemos. Ok. Vos le Total. das entidad. Sí, eso en ese sentido, sí, claro, totalmente es como algo programático de trabajar con, o bien con lo que se desecha, lo que se desestima, poder hallar ahí un valor y hacerlo material, digamos. A mí me pasa que me gustan mucho las obras de otras personas, de otros artistas, que además de dotarte de una nueva experiencia, te habilitan, ¿no? Como a pensar o a trabajar. Y entonces un poco busco eso, que no sé si siempre lo logro, pero que con mis trabajos suceda eso. Entonces, eso por un lado, y por otro, tal cual lo que decís, es trabajar con los elementos que están al alcance de la mano. O sea que cualquiera, todos tenemos experiencias con un fósforo, todos tenemos una experiencia con una sombra. Entonces hay ahí un plus o un espacio que me interesa trabajar. ¿Cómo llegaron los fósforos, por ejemplo? Por decir algo. Eso habrá sido como en el 2004, por ahí, que yo tenía un taller muy grande, un galpón. Estaba trabajando con instalaciones, con una instalación de huesos y bla. Y de repente me quedé sin taller y me fui a vivir a un lugar muy pequeño. Entonces empecé a hacer miniaturas. Todas miniaturas. Trabajaba con uñas, hacía esculturas con uñas, hacía esculturas con fósforo, con carozos de aceitunas, en fin. Todo lo que había en el entorno y dibujaba, porque siempre dibujaba, ¿no? Y ahí aparecieron los fósforos. Tus fosforitos. Llegamos a tus fosforitos. Estas piezas son como del 2015, creo que es esta, fue la última, y aquella también, en esta línea que son como bidimensionales. Para mí es como concentrar la masa, que haya una masa concentrada y que se vaya, bueno, es literal. Que se expanda. Sí. Está de vuelta esta idea del tiempo, de la acumulación, cómo la acumulación puede venir en forma, bueno, ese tipo de cuestiones. En paralelo trabajé con estas piezas bidimensionales y con las esculturas. Ahí fue el origen y después, bueno, fue evolucionando, fue creciendo, fueron tramas. ¿Y fueron primero fósforos intactos y después fósforos quemados? ¿O al mismo tiempo? No sé, pero usaste ambos. Usé ambos. Vidas del fósforo. Sí. Y una anécdota interesante, que tenía un taller muy chiquito también en Caballito y el techo era de madera muy bajo y había hecho unas pruebas y las estaba filmando, ¿no? Entonces de repente el fuego se empezó a desmadrar y estoy como soplando, tratando de apagar. Todo eso quedó registrado. Hay un video que puede llegar a ser una obra en un momento. Claro, pero el momento en que casi se va la miércoles. Sí. Pero pasaba algo con respecto a eso que, por un lado, empecé a dejarlos sin encender en ese momento porque me da la sensación de que toda esa energía contenida en ese elemento está buena que quede contenida como cierta peligrosidad en la obra. Y eso también está dado a que me interesa que tenga un grado, no sé si siempre estoy atento a eso, que tenga la obra un grado de subversión en el sentido de subvertir los valores y tal. Entonces, que una obra que pueda funcionar como una especie de, no sé, no de bomba, pero de que pueda encender y emanar esa energía. Me parecía físicamente que suceda, no que sea una metáfora, sino que efectivamente sea eso, me parecía interesante. Después, por otro, cuando empecé a hacer las esculturas con los fósforos quemados, sí, ya es otro registro con respecto a eso, porque es como que la función para la cual fue hecha ese elemento queda desactivada, entonces ya pierde esa capacidad y de alguna manera toma el estatus de desecho. Claro. Cuando el fósforo ya lo usaste, bueno, es un material de descarte. Entonces, desde ese punto también me interesa como trabajar con lo que se descarta, lo que hablamos hace un ratito. Sí. A ese elemento que ya pasó supuestamente a otra vida, sí, que darle otra entidad. Sí. Bien, entonces en el 2019 tomo
nuevamente esta serie hice esta, y en base a esta pieza vino la pandemia y desarrollé toda otra serie que son estas que vemos acá. Bueno, hay otra más acá abajo, bueno, hay otra más que se estuvo mostrando también en uno de los Esto salones. es un laburo eterno y loco. Es tiempo y ganas. Vos le decís ganas a ser un loco importante. Es que de eso depende de cada uno, ¿viste? Lo puede ver como una locura o no, qué sé yo. No, me refiero... Yo un poco lo que hablamos hace un rato es lo del yo le llamo tiempo. amor. Claro, Porque sí, es sí, dedicación a algo que te dan ganas de que exista, verlo, ver qué pasa, porque también sucede. En esto más o menos es medianamente predecible. En esta también, en esta más o menos. Porque pero la estas forma, que van formando, claro. Al cambiarle el sentido a la posición del fósforo para un lado o para el otro, va haciendo estas ondulaciones. Entonces, todo eso no lo voy decidiendo yo, sino que es el mismo proceso y el material va determinando la forma. Lo mismo que estas ondulaciones que se ven acá, sucede lo mismo. Es como, eso no lo busco yo, sino que es el mismo material y el mismo procedimiento que va dotando de forma a la escultura o al objeto. ¿Sí? Y entonces también por eso es interesante el tema de la escala, porque por ejemplo acá en esta que es chiquita, si sigo trabajándola más, probablemente las ondulaciones sean mucho mayores. Se empiecen a pronunciar y tal. Sí. De hecho, bueno, ahora no hay, hay una de estas infernal. Que no está, es muy parecida a esta, le muestro ahí a la cámara. ¿Ves? Todas esas modulaciones, claro, de la forma es a partir del material. Qué locura. Así que bueno, la pandemia me vino bien en ese sentido, por decirlo de alguna manera, porque esto para hacer estas obras. Tiempo infinito. Y una concentración, y si no hubiese sido en ese contexto no sé si las hubiese realizado. Bueno. ¿Y esto del corrugado? De corrugado, bueno, fue una idea, hace un ratito te comentaba, pero fue una idea de hace muchos años, que recién la retomé en el 2018. Son 4 piezas que están realizadas, me gustaría hacer más. Pero bueno, también tiene que ver con un poco lo que mencionabas hace un rato, que sigue siendo dibujo, claro. Porque son líneas, son cortes. Sigue siendo dibujo, sigue siendo sombra, sigue también siendo objeto cotidiano, cartón corrugado. Sí, cartón. Bueno, la idea de pliegue, porque esto es, para hacerlo hay que ir desplegando y plegando, desplegando. Es como ir como un sístole y diástole material. Y en cada uno de esos tenés que quitar materia. Entonces, bueno, a veces es de vuelta el vacío, la transformación de la materia. Bueno, con estos también sucede algo que para la construcción es como... Siempre es como se inicia desde el vértice, sí. Se va pegando alrededor del primer fósforo, en las 4 caras, y se corre para mi lado. Sí. En la siguiente vuelta es lo mismo y un poquito más, entonces es una progresión y de alguna manera esa progresión circular remite al crecimiento de los árboles. Cuando uno ve los anillos y es madera. Y es madera. Entonces desde ese punto de vista me parece que hay como un juego también como de la historia del material con esta forma. Del tiempo circular, vuelve... Total. Sí. Me encantó. Total. Se comporta de alguna manera como fue originalmente, como fue en el otro estado, y en este estadio va replicando algo. Bueno, es como es el paso del tiempo y la materialización del paso del tiempo. Uno podría pensar también que cada fósforo, además de ser un patrón constructivo, es un patrón temporal. Sin duda. Entonces, de repente, en cada una de estas formas, uno podría ver una especie de racimo de tiempo o de acumulación de tiempo. Estás midiendo el tiempo. Sí. Hacerlo tangible. Sí. Hacerlo tangible. Pero lo que decías vos, vuelve a tener estructura árbol. Sí. Y es otra cosa, definitivamente. Y no tiene nada que ver. Otra entidad, pero el árbol está presente, uno lo puede ver. Por eso también me interesaba como no borrar el material. Digamos, no pintarlo, por decirlo, no ocultar eso, que el material original quede visible.
Porque también convengamos que un fósforo es producto como de la industria, es un producto Sin industrial. duda, sin duda. Y tuvo todo un trayecto larguísimo. Total. Y eso mismo también me interesa, porque es como la mano de la civilización, qué sé yo, produciendo los materiales, modificándolos, otorgándoles nuevos sentidos. Y después está esta mano, la mía, que también le otorga otro sentido a toda esa ristra o a esa cadena de significantes. Y además le estás recuperando un valor a algo que ya, después de su uso, se convirtió en desecho. Total. Vos sos todas etapas bastante diferentes, aunque yo sigo insistiendo en que siempre estás hablando de lo chiquitito y cotidiano, pero tenés etapas muy distintas. Más allá de que tengo la sensación de que vos podés ir y volver de cualquiera de tus épocas sin problema, como que hiciste fósforos hace un montón de tiempo y podés volverlos a hacer hoy, o da la sensación de que vos podés retomar, pero ¿sentís que una es más tuya? A mí en un momento me causó cierta crisis eso de cambiar tanto como de formatos, de soportes. Pero después en un momento entendí, volviendo a la idea de cauce que hablamos hace un rato, fue importante la idea de delta, de un delta. ¿En qué sentido delta? Que es un río, o sea que tiene ese caudal, que es el mismo caudal, que se empieza a ramificar y se empieza a diversificar, pero finalmente el caudal, el caudal, precisamente esa fuerza que va guiando, proviene de ese mismo río. Entonces, usas muchas metáforas de agua. De agua. El cauce y el delta y total, sí, total. Pero es importante porque hay algo, y también que me interesa, porque el agua se va moldando al terreno. Claro. Y también tiene como distintos estados, ¿no? Entonces, igual hay una línea absolutamente tuya en todas las cosas que vas haciendo. Sí, total. No es que te convertís en un esquizofrénico que ahora hace una cosa y mañana hace otra. Total, y no estaría mal tampoco, digamos, porque en ese sentido... No en particular. En ese sentido, me parece que es un espacio, el arte, y volvemos a lo que hablamos al principio, es ese espacio de libertad. Entonces, me parece que es interesante también poder sintonizar con esa experiencia de libertad. Entonces, si de repente es dibujo, si es tal material por alguna razón, que sea, digamos. En ese sentido, me parece igual que está bueno punto, esa habilitación. Dibujás con líneas, dibujás con ausencias, dibujás con cortes, dibujás. Total. Yo tengo la sensación de que el dibujo en vos es algo muy... Total. Sí, y tal vez eso esté ligado a un poco como desde dónde me interesa el dibujo, que es esto, bueno, hace un ratito también lo hablábamos, el tema de que con el dibujo podés volver tangible o visible procesos que son invisibles, como son los mentales. Entonces, repito, volver tangible o visibles procesos que no lo son. Uno tiene un pensamiento, dice, tal cosa, bla, bla, está en tu cabeza. Si lo sacás de ahí, que puede ser en palabras también, pero con el dibujo es como una vía muy directa. Alucinante en ese sentido. Contame de estos dibujos. Bueno, acá hay como distintas líneas y distintas épocas. ¿Sí? Estos son textos, todo el fondo son textitos. Son textos manuscritos y que le llamo línea por omisión de texto manuscrito o dibujo por omisión de texto manuscrito. Está bien, porque justo voy escribiendo la y hago línea, el salto. ¿Sí? Sí. Cuando uno agarra un libro impreso, si entrecerrás los ojos, vas viendo dibujos tipo cascada, y entonces ese dibujo es involuntario, es decir, nadie pensó en esos dibujos. Claro. Entonces es algo que no sé, si compramos un libro de 200 páginas también tenemos el texto, pero también, a su vez tenemos 200 dibujos, y que son 200 dibujos que nadie pensó en esos dibujos. Ni el autor, remarcar eso. Ni el editor, nadie pensó, es algo azaroso, es una producción involuntaria. Entonces a partir de esa reflexión, sistematicé un poco de lo que hablamos hoy. La idea original es esa, pero después sistematizo con esto. Entonces voy armando un dibujo con lápiz,
porque el dibujo es en blanco, digamos que es como un andamiaje, es en lápiz. Escribo con tinta, que son textos que son propios o son ajenos, y luego borro el lápiz y queda, hay un dibujo que es por omisión de texto manuscrito. Bueno, ahí también hay como un juego de cajas chinas porque está la idea de la palabra también, que la palabra puede llegar a ser un dibujo. Sí, claro. Y si uno piensa en la materialidad de la palabra, está rodeada de espacio vacío a los costados. Para poder ser la palabra, para Tenés poder que tener un para tener una vacío identidad, ahí. necesita un vacío alrededor. Cage tiene como una mención un poco esto, John Cage. Él decía que todas las acciones nuestras, y un poco también citando a algunas filosofías orientales, tenían que dejar suficiente espacio alrededor para que los demás también puedan accionar en ese espacio, ¿no? Entonces que las propias acciones tenían que tener un espacio alrededor como para que los demás también puedan accionar. Y es algo muy lindo y que me parece que es interesante y de alguna manera eso también uno lo puede pensar con respecto a las palabras. ¿Y estos? Estos son anteriores. Había una obra muy linda de Ballesteros, Ernesto Ballesteros, Sí. que él remarcaba la relación entre las líneas, remarcaba donde las líneas se cruzaban. Viene algo, se choca con algo, sucede otra cosa nueva. Claro. Entonces, a partir de esos dibujos, yo pensaba que esas relaciones necesitaban de un contexto que las soporte. Entonces pasó algo que era esto. Es una madera que usaba como base para hacer cortes con cúter. Claro, vos cortabas acá arriba y van quedando marcas. Van quedando marcas. Y en un momento vi que esas marcas Creaban algo. creaban áreas, creaban zonas, era un dibujo en realidad. Entonces con fibra remarqué esas zonas delimitadas por el cruce de líneas y a partir de esto Wow. empecé a desarrollar toda esta línea de trabajo. ¿Ves que lo que te decía de lo cotidiano, donde Total. vos ves dibujos donde nadie ve Eso nada? por un lado, y por otro lado, yo no estuve buscando hacer un dibujo cuando hice esto. El resultado de estos cortes fue Claro. involuntario, entonces hubo una producción involuntaria. Para mí la idea de producción involuntaria me resulta sumamente interesante. Más allá de que en esta tablita vos recuperaste todo lo que había sido accidental, ponele. Ajá. Pero a partir de ahí vos empezás a hacer mínimamente una estructura Y después para empezás a pensar que sean líneas, sí, a líneas curvas, qué sé yo. Empezás ahí, a partir de esto, bueno, de hecho, formalmente el corte lo que hacía era quitar materia de la Claro. superficie. Entonces por eso es que también me hizo pensar, bueno, ¿cómo quito En el la vacío, materia? Y sí. entonces ahí apareció la idea de vacío y tal. El sistema de alguna manera empieza como a sofisticarse. Claro. Y bueno, de vienen toda Y esta serie de estos. dibujos. Y en estos mismos podría identificar como subgrupos, Claro, ¿no? claro. Bueno, Lo es mismo que en con los realidad textos sí, con los también textos, es sucede que en lo realidad mismo. siempre estás haciendo lo mismo. Sí. De alguna manera. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, Macchi hablaba, que siempre me gustó decir, Jorge Macchi decía que uno como artista era alguien que está martillando siempre el mismo clavo. Sí. Total. Y estos que son como otra... Estos es una serie de dibujos que deben ser del 2009. En ese momento trabajaba con sombras, armaba unas estructuras con hilos y que les ponía luz, le hacía incidir luz y proyectaba una sombra. Y sobre esa sombra componía y hacía estos dibujos. Están dibujados sobre acero inoxidable, el de arriba. Sí. En ese momento trabajaba como soporte de acero inoxidable, zinc. Y hace poco, el año pasado en pandemia, Mariano Benavente me ofreció hacer unas serigrafías. Así que uno de este grupo hizo una serigrafía. Así que esta es reciente. Buenísimo. Pero está basada en esa otra serie. Estos de acá, los de acero, fueron posteriores a estos. Que trabajaba... Era una estructura... Esta estructura era una escultura, básicamente. O sea, es la Sí, sombra de una es escultura. la sombra. Y entonces sombreaba con lápiz, todo es grafito. Entonces de alguna manera era sombrear la sombra, no sé, superponer sombras, ¿viste? Y esto es sobre tela.
te cruzas con un desconocido en la calle, ¿quién sos? Bueno, soy una persona que va... Es difícil la respuesta, ¿eh? Porque en realidad yo me voy descubriendo todo el tiempo. O sea, tengo una idea de mí como que tiene determinada actitud, determinados valores, pero me voy reconfigurando. ¿Vas siendo otros? Sí, soy una sumatoria de otros, ¿no? Es re difícil porque no podría llegar a definirme. Y me parece que eso es interesante también, no definirse te permite ser como el agua y adaptarte a todos los terrenos, a las condiciones, Todo cierto. al calor, poder ser gaseoso incluso, no tener forma.